Bienvenidos a la semana de inmersión. Hola chicos, ¿qué tal? Estupendo, Marcos, gracias. Genial, Marcos. Bueno, como os dije, esta semana hacemos la clase de inmersión en mi casa en Madrid. Cerca de Madrid. Cerca entre Madrid y Alcalá de Henares. Primero haremos una clase por la mañana, luego comeremos con mi familia, nos bañaremos en la piscina, por la tarde iremos a ver Madrid o Alcalá de Henares. ¿Os parece bien? Fantástico, Marcos. Quiero conocer Alcalá de Henares. He leído que está llena de historia. Allí nació Miguel de Cervantes. Sí, allí nació Cervantes, Paul. De hecho, hay una reproducción de la casa donde nació. Y podemos visitarla, claro. ¡Fantástico! ¡Qué emoción! ¿No te hace ilusión, Jeremy? Sí, yo quiero ir a tomar un café con hielo a una terraza. Claro, piscina y café con hielo. Es la mejor forma de pasar el verano. Bueno, pues vamos a estudiar el verbo gustar y los verbos inversos. ¿Verbos inversos? Sí, son los verbos que funcionan al revés del resto. ¿Al revés? Sí, es muy fácil. Lo ideal es verlo con un ejemplo. El verbo gustar. Ah, vale. Y luego veremos otros verbos que funcionan igual. Lo primero es hacer el cuadro para entenderlo de un vistazo. ¿De un vistazo? Sí, hombre, de una miradita. Comprender algo mirándolo rápidamente. Bien, aquí estarían las personas. Las personas, ¿vale? Primera singular, segunda singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, tercera plural. Aquí estaría el CI. Complemento indirecto. Y sería a mí, a ti, a él, a ella, a usted. No se ve. A usted. Sería la tercera persona. Él, ella, usted. También puede ser un nombre, como veíamos en la primera clase, el avión, cualquier cosa. Pero el CI empieza con A, complemento indirecto.
Así que tercera persona. Primera plural sería a nosotros o a nosotras. Segunda plural a vosotros o a vosotras. No tengo sitio para escribirlo todo, pero en los subtítulos los podéis activar y podéis ver cómo se escribe. Pero ya lo conocemos. Tercera persona plural a ellos, a ellos, a ellas, a ustedes. ¿Vale? Aquí tendríamos el pronombre. El pronombre del complemento indirecto. Sí, aquí tendríamos el pronombre. Sería me, te, le, nos, os, les. Esto es opcional. Esto es obligatorio. Luego lo vemos. Aquí tendríamos el verbo, en este caso gustar. Gustar, así que gusto, la primera persona. Voy a hacer el mismo color. Gusto. Gustas. Gusta. Gustamos. Gustáis. Gustan. En todas las personas. Primera singular, segunda singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, tercera plural. Por último, tendríamos lo que es el sujeto. El sujeto, primera singular, puede ser yo, es yo. Segunda singular, tú. Ahí. Tú. Tercera, puede ser él. Puede ser ella, puede ser usted, usted, o puede ser cualquier cosa, cualquier sujeto. Y esto es importante porque con el verbo gustar, normalmente el sujeto es cualquier cosa en tercera persona. Luego vemos cómo funciona y por qué lo decimos así. Primera plural, nosotros o nosotras. Segunda plural, vosotros o vosotras. Y tercera plural, ellos, ellas, ustedes o cualquier cosa en plural. ¿Vale? Lo ideal es que descarguéis esta tabla de mi página web. Tenéis el enlace aquí abajo en la descripción y podéis descargarla y la vais a ver mejor. A partir de aquí podemos hacer muchas combinaciones. A mí, si digo a mí, tiene que ser obligatoriamente me. Y esto es opcional. Esto es obligatorio. Me. Y si digo, por ejemplo, viajar. Viajar es una tercera persona. Es un objeto, es cualquier cosa. A mí me gusta viajar. Porque el verbo se conjuga con el sujeto. A mí me gusta viajar. ¿Vale? Si es en plural, y el sujeto es él, por ejemplo, a él le gustan los viajes. Los viajes es plural, así que se conjuga con el sujeto en plural. ¿Vale? El complemento indirecto no estamos obligados a decirlo. Lo decimos si no lo conocemos. Por ejemplo, a Juan le gusta ir al cine. O a Juan le gustan los deportes. Decimos a Juan porque no sabemos de quién estamos hablando. Pero si sabemos de quién estamos hablando de Juan, ¿vale? Entonces, no hace falta decir Juan. Podemos decir, le gusta el fútbol, le gustan las películas. Uy. Esto es más difícil de lo que yo pensaba.
No, hombre, no te preocupes. Vamos poquito a poquito. Y recuerda mis 5 pilares. Descarga de mi web el verbo gustar y otros verbos inversos. Encontrarás otros ejemplos y frases para practicar. Y si quieres pasar una semana con mi familia cerca de Madrid, trabajar la lengua, estudiar un poco de gramática, practicar muchísimo, visitar lugares fantásticos, contáctame por mail, dejo los enlaces en la descripción. ¡Hasta pronto!